¿Alguna vez has sentido que el universo tiene una forma casi cruel, pero profundamente poética, de poner a prueba nuestra sanación? A veces, pasamos años construyendo muros, tejiendo nuevas realidades para proteger nuestro corazón, convenciéndonos de que el pasado es solo un eco lejano que ya no puede lastimarnos. Caminamos con la cabeza en alto, creyendo que hemos superado a los fantasmas que una vez nos dejaron sin aliento. Pero la vida, en su infinita y misteriosa sabiduría, sabe exactamente en qué momento abrir la puerta para dejar entrar al viento que promete desordenarlo todo. Y es en ese preciso instante, frente a lo inesperado, donde realmente descubrimos de qué estamos hechos. Si alguna vez has tenido que mirar a los ojos a la persona que te rompió, sabrás que el tiempo no borra, solo transforma. El sol de media tarde se filtraba a través de los inmensos ventanales de la mansión, bañando el suelo de madera de roble con un cálido resplandor dorado. El lugar era un santuario. Lejos del ruido ensordecedor de la ciudad, el atelier de alta costura respiraba una paz solemne, casi sagrada. Había aroma a té blanco, rosas frescas y el sutil perfume de la seda antigua. En el centro de la sala principal, bajo una lámpara de cristal que proyectaba pequeños arcoíris sobre las paredes de tono marfil, estaba ella. Isabella mantenía la mirada fija en el tejido, sus dedos moviéndose con la precisión de una cirujana y la delicadeza de una artista. Llevaba un vestido negro, de líneas simples pero de una caída impecable, que contrastaba con su cabello oscuro recogido en un moño bajo y despreocupado. Alrededor de su cuello, una simple cinta métrica descansaba como el único collar que necesitaba. No había ostentación en ella, solo una elegancia silenciosa, esa clase de dignidad que solo poseen las mujeres que han tenido que reconstruirse a sí mismas desde las cenizas. Frente a ella, sobre un maniquí de terciopelo, descansaba su obra maestra. Un vestido de novia que parecía tejido con la luz de la luna y la bruma del amanecer. Las capas de tul francés caían como cascadas, y en el corsé, cientos de minúsculos cristales habían sido bordados a mano, formando un intrincado patrón que recordaba a las constelaciones. Pero para Isabella, aquel vestido no era una prenda de ropa. Era un diario. Cada puntada en esa tela representaba una noche en vela. Cada cristal era una de las lágrimas que se juró a sí misma no volver a derramar por un hombre que se desvaneció en la niebla hace 7 años. El vestido no tenía precio, no estaba en ningún catálogo, no se publicitaba en ninguna revista de lujo y bajo ninguna circunstancia estaba a la venta. Era el ancla de su resiliencia, la prueba tangible de que del dolor más agudo podía nacer la belleza más absoluta. Isabella suspiró, acariciando el encaje de la manga. Por un microsegundo, permitió que su mente viajara hacia atrás, al recuerdo de la lluvia golpeando el cristal de un pequeño apartamento, a la voz profunda de un hombre que le prometió que el mundo entero sería de ellos, y a la mañana siguiente, cuando despertó en una cama fría, sola, con una maleta vacía y un corazón destrozado. Cerró los ojos, tomando una respiración profunda, dejando que el aire llenara sus pulmones y exhalando lentamente. El pasado era un país extranjero y ella ya no vivía allí. Sin embargo, la serenidad del santuario fue destrozada de golpe. El sonido agudo y rítmico de unos tacones de aguja golpeando el mármol de la entrada resonó como un disparo en la quietud del atelier. Las puertas dobles de cristal esmerilado se abrieron con una fuerza innecesaria, permitiendo la entrada de un torbellino de arrogancia envuelto en marcas de diseñador. Camila avanzó por el salón como si fuera la dueña del oxígeno que se respiraba allí. Era una mujer innegablemente hermosa, de cabello rubio perfectamente planchado y gafas de sol oscuras, que no se quitó a pesar de estar en el interior. Su postura era rígida, su barbilla apuntaba hacia arriba en ese ángulo universal que comunica desdén, y en su brazo colgaba un bolso cuyo precio podría haber alimentado a una familia durante un año. Detrás de ella,
Dos asistentes del atelier intentaban seguirle el paso, luciendo nerviosas y abrumadas. «No me interesan los catálogos, querida». La voz de Camila era nasal, afilada y cargada de una condescendencia que hizo que a Isabela se le tensara la mandíbula. «Mi boda es el evento social de la década. No voy a usar algo que cualquier hija de banquero pueda comprar. Quiero lo exclusivo, lo único. Quiero...». Las palabras de Camila murieron en sus labios en el instante en que sus ojos se posaron en el centro de la sala. Se quitó las gafas de sol lentamente, revelando unos ojos claros muy abiertos por la codicia. Su mirada había encontrado el vestido, la obra maestra de Isabela. Camila caminó hacia el maniquí, hipnotizada, ignorando por completo la presencia de Isabela, quien se mantenía a un lado, silenciosa y observadora. Dictaminó Camila, señalando la seda bordada con un dedo de manicura perfecta. «Este es el vestido. Empáquenlo. Me lo llevo para las pruebas de ajuste esta misma tarde». Clara, una de las jóvenes asistentes, dio un paso adelante, frotándose las manos con nerviosismo. «Señorita, le pido 1000 disculpas, pero ese vestido en particular no es parte de la colección comercial. Es una pieza de exhibición privada de la fundadora. No está a la venta». Camila giró el cuello lentamente, mirando a la joven asistente como si acabara de escuchar la cosa más absurda e insultante del mundo. Una sonrisa fría y carente de humor apareció en sus labios pintados de rojo. «¿Perdón? Creo que no me has entendido, niñita. No te estoy preguntando si está a la venta. Te estoy diciendo que me lo llevo. Mi prometido es el hombre más poderoso de esta ciudad, y te aseguro que con lo que lleva en su billetera en este momento, podría comprar este edificio entero y a todos los que trabajan en él. Así que ponle un precio a este trapo y envuélvelo». Isabela sintió que su pulso se aceleraba, pero su rostro no traicionó la menor emoción. Conocía perfectamente a ese tipo de personas. Personas que creían que el universo era una tienda donde todo tenía una etiqueta de descuento si gritabas lo suficientemente fuerte. Durante años, Isabela había tolerado humillaciones cuando era una simple aprendiz sin un centavo. Pero esos días habían terminado. Dio un paso al frente, interponiéndose suavemente entre la asustada asistente y la iracunda clienta. «El talento y el respeto no tienen código de barras, señorita», dijo Isabela. Su voz era un susurro poderoso, grave y aterciopeladamente firme. «Como bien le ha informado mi compañera, la pieza no está disponible. Le ruego que baje el tono de voz en este establecimiento». Camila parpadeó, sorprendida por la interrupción. Barrió a Isabela de arriba abajo con una mirada despectiva, deteniéndose en la cinta métrica que colgaba de su cuello y en la sencillez de su ropa. Hizo una mueca de disgusto. «¿Y tú quién se supone que eres? ¿La costurera jefa? ¿La gerente de turno?» Camila soltó una carcajada seca. «Mira, empleada, no tengo tiempo para debatir con el personal de servicio. Llama a tu jefe. Llama al dueño de este lugar ahora mismo. Quiero hablar con alguien que tenga el cerebro y la autoridad para hacer negocios, no con alguien que se pincha los dedos con agujas para ganarse la vida». Isabela no retrocedió. No hubo un solo temblor en su cuerpo. Sus ojos, oscuros y profundos como un océano en calma antes de la tormenta, sostuvieron la mirada fiera de Camila. Por dentro, Isabela sentía una mezcla de lástima y hastío. Era fascinante cómo el dinero podía comprar absolutamente todo, excepto la clase. «El dueño no está disponible para atender caprichos que faltan al respeto al personal de esta casa», respondió Isabela, manteniendo sus manos entrelazadas al frente, en una postura de perfecta compostura. «Le sugiero amablemente que revise nuestras colecciones privadas en el salón contiguo. Si nada es de su agrado, las puertas por las que entró están completamente abiertas para que continúe su búsqueda en otro lugar. Que tenga una excelente tarde». El silencio que siguió a esas palabras fue denso,
casi asfixiante. Clara, la asistente, contenía la respiración. Nadie le hablaba así a la élite de la ciudad. Nadie se atrevía a desafiar el dinero de esa manera. El rostro de Camila se transformó. La máscara de superioridad dio paso a una expresión de ira pura y sin adulterar. Sus mejillas se tiñeron de rojo. No estaba acostumbrada a que le dijeran que no. No en su mundo, donde su belleza y su estatus eran llaves maestras que abrían todas las puertas. ¿Tú me estás echando?, siseó Camila, dando un paso amenazador hacia Isabela, su voz temblando de furia. Una simple empleada me está mostrando la puerta. Tú no sabes con quién te acabas de meter. No tienes idea de quién es mi prometido. Para cuando él termine con este lugar, tú no conseguirás trabajo ni remendando calcetines en la calle. Isabela sintió una punzada de tristeza por la mujer que tenía enfrente. ¿Qué tan vacía tenía que ser una vida para que todo su poder dependiera del nombre de un hombre? Estoy segura de que su prometido es alguien sumamente importante, dijo Isabela, su tono inquebrantable, sin un ápice de sarcasmo, solo una fría cortesía. Pero en este recinto las reglas las dicta la dignidad, no la chequera de un tercero. Le pido que se retire antes de que me vea obligada a llamar a seguridad. Camila emitió un sonido de indignación, como un animal acorralado. Con manos temblorosas por la rabia, abrió su bolso de diseño y sacó un teléfono móvil de última generación. Sus dedos teclearon un número con desesperación. «¿Vas a rogarme de rodillas por tu trabajo, estúpida costurera?», escupió Camila, llevándose el teléfono a la oreja. Isabela observó cómo la postura de Camila cambiaba drásticamente en milisegundos. La fiera enfurecida se encogió. Sus hombros cayeron ligeramente, y cuando la persona al otro lado de la línea contestó, su voz aguda y nasal se transformó en un quejido agudo, dulce y manipulador. Una actuación digna de un premio. «Mi amor», lloriqueó Camila, haciendo un puchero que Isabela encontró grotesco. «Amor, tienes que venir aquí ahora mismo». «Sí, en el atelier del centro, la mansión de la esquina de la plaza». «Me están humillando, amor. El personal aquí es grosero. Me están maltratando. Me están echando casi a empujones. Solo quería probarme un vestido para nuestro gran día y una empleada insolente me ha insultado». Isabela cruzó los brazos, manteniendo la calma. Observaba la escena como si estuviera viendo una obra de teatro trágica. A menudo, las personas revelan su verdadera esencia, no cuando están en la cima, sino cuando no consiguen lo que quieren. Camila era una niña malcriada disfrazada de mujer de alta sociedad. «Sí, aquí sigo», continuaba Camila al teléfono, mirándola con ojos venenosos. «Quiero que vengas y compres este lugar maldito. Cierra el trato hoy mismo. Y quiero a esta insolente despedida. Quiero que la saquen a la calle sin un centavo. Por favor, amor, te necesito». Hubo una pausa mientras Camila escuchaba a su prometido. Una sonrisa de triunfo absoluto, perversa y cruel, se dibujó lentamente en sus labios. «Gracias, mi vida. Te espero». Camila colgó el teléfono y lo guardó lentamente en su bolso, como un pistolero enfundando su arma después de un duelo. Levantó la barbilla, mirando a Isabela con una suficiencia que rozaba el éxtasis. «Está a 5 minutos de aquí. Acabas de cavar tu propia tumba. Disfruta de tus últimos minutos en este edificio, porque a partir de hoy, yo seré la dueña. Y lo primero que haré será quemar esa basura de vestido frente a tus ojos». Isabela no parpadeó, no retrocedió. En el fondo de su alma, una extraña sensación comenzó a gestarse. Un frío que no pertenecía al ambiente del atelier, sino a un rincón oscuro de su propia memoria. Un instinto primario, una vibración en el aire. De repente, el aroma de las rosas blancas en la sala pareció volverse más denso, más pesado. «Esperaremos entonces», fue lo único que dijo Isabela.
Su voz sonaba distante incluso para ella misma. Le hizo un gesto sutil a Clara para que se retirara a la parte trasera de la tienda, protegiendo a su empleada del fuego cruzado que estaba a punto de desatarse. Isabela se dio la vuelta, dándole la espalda a Camila, un gesto de desdén que enfureció aún más a la clienta, y se acercó a su vestido, a su historia. Sus dedos rozaron nuevamente el tul de seda. Trató de concentrarse en la textura, en el presente, en la vida que había construido con tanta sangre, sudor y lágrimas. Pero el frío interior se hacía más fuerte. Su corazón, que había latido a un ritmo constante y controlado durante toda la confrontación, comenzó a acelerarse sin razón aparente. Una opresión conocida en el pecho, un nudo en la garganta. Tranquila, se dijo a sí misma. Nadie puede quitarte lo que es tuyo por derecho. Eres la dueña, eres intocable. El reloj de pie en la esquina de la sala parecía hacer un tic-tac más fuerte. Cada segundo era un martillazo en el silencio tenso del salón. Camila se paseaba de un lado a otro, golpeando sus tacones, murmurando insultos por lo bajo, anticipando la dulce venganza de ver a esa humilde trabajadora de rodillas. El tiempo pareció suspenderse. Y entonces sucedió. El sonido grave de un motor potente resonó en la calle empedrada fuera de la mansión. El frenazo sordo de un coche de lujo. El golpe seco de una puerta pesada al cerrarse. Isabela dejó de respirar. No había visto el coche. No había visto a la persona. Pero su cuerpo, su maldita memoria celular, lo supo fracciones de segundo antes de que la lógica pudiera intervenir. Las puertas dobles de la entrada se abrieron de nuevo. Esta vez no hubo violencia, sino una autoridad pesada, una presencia que absorbía el aire de la habitación. La campanilla de cristal sobre la puerta emitió un tintineo agudo. El eco de unos zapatos de cuero masculino caminando sobre el mármol. Pasos firmes, medidos. Pasos que Isabela había escuchado cientos de veces en los pasillos de su memoria, alejándose de ella bajo la lluvia. ¡Amor!, exclamó Camila, su voz volviéndose repentinamente dulce y vulnerable, mientras corría hacia la entrada para colgarse del brazo del hombre recién llegado. Por fin llegas. Tienes que solucionar esto de inmediato. Esa mujer me ha tratado como a una basura. Isabela seguía de espaldas a la puerta, frente al maniquí. El aire en sus pulmones se había cristalizado. Un olor sutil, casi imperceptible debajo del fuerte perfume de Camila, llegó hasta ella. Madera de cedro, un toque de pimienta negra y lluvia. El aroma de él. El mundo entero a su alrededor pareció sumergirse bajo el agua. Los sonidos se volvieron distorsionados. El corazón de Isabela latía con tanta violencia contra sus costillas que temió que se rompieran. ¿Qué es exactamente lo que está pasando aquí, Camila? La voz resonó en el amplio salón. Profunda. Oscura. Con esa leve aspereza en las notas bajas. La misma voz que le había susurrado que la amaría hasta el fin de los tiempos. La misma voz que la había destruido en el silencio de su ausencia. Isabela cerró los ojos con fuerza. Sintió que el suelo de roble bajo sus pies amenazaba con abrirse y tragarla. ¿Cuántas probabilidades había? En una ciudad de 10 millones de habitantes. ¿Cuántas malditas probabilidades había de que el destino jugara una carta tan perversa? Esa insolente de ahí, decía Camila, señalando la espalda de Isabela. Se ha negado a venderme el vestido que elegí para nuestra boda. Me humilló. Me dijo que me fuera. Quiero que hables con el dueño de este antro, lo compres y la despidas. Hazlo ahora, Mateo. Mateo. El nombre golpeó a Isabela como un látigo físico. Escucharlo de los labios de otra mujer, de su prometida, fue un tajo directo a cicatrices que creía curadas. Camila.
Te dije que arreglaríamos esto con calma. Comenzó a decir Mateo. Su tono denotaba cansancio. La voz de un hombre acostumbrado a apagar incendios que él no había provocado. Disculpe, señorita. Se dirigió hacia la figura de espaldas de Isabela. Lamento el malentendido de mi prometida. Soy Mateo Valcárcel. Quisiera hablar con el gerente o dueño del establecimiento para... Era el momento. Isabela no podía esconderse. No huiría. Nunca más. Reuniendo cada fragmento de la fortaleza que había forjado durante 7 años de soledad y esfuerzo, Isabela soltó el tejido de su vestido de novia. Enderezó la columna vertebral, adoptando una postura majestuosa, y lentamente, con la gracia y el peso de una reina que se enfrenta a un fantasma, se dio la vuelta. El movimiento fue suave, pero tuvo el impacto de un terremoto. Sus ojos oscuros y feroces se encontraron directamente con los de él. Mateo estaba allí, vestido con un traje a medida gris oscuro que gritaba poder y dinero. Su cabello oscuro estaba un poco más corto que hace 7 años. Las líneas de su rostro más afiladas, más maduras, marcadas por el estrés de un imperio. Pero los ojos, esos ojos profundos que una vez la miraron con adoración absoluta, eran los mismos. Al instante en que la mirada de Mateo reconoció el rostro de la mujer frente a él, las palabras murieron en su garganta. El mundo se detuvo. Literalmente, el aire dejó de circular. La mano de Mateo, que estaba a punto de alcanzar su billetera, se congeló a mitad del aire. Todo el color drenó de su rostro en un segundo, dejándolo pálido como el papel. Sus pupilas se dilataron al máximo, absorbiendo la visión imposible frente a él. Y... La primera sílaba escapó de los labios de Mateo, como un gemido ahogado, un sonido roto, casi animal. Retrocedió medio paso, como si lo hubieran golpeado físicamente en el estómago. Isabela lo miró. Su rostro era una máscara impenetrable de hielo y dignidad, pero por dentro, su alma estaba gritando. Veía el temblor que comenzaba a apoderarse de las manos de Mateo. Veía el pánico absoluto, el shock paralizante, y detrás de todo eso, el fantasma del amor que una vez los consumió a ambos. Él no podía respirar. Mateo la miraba como si estuviera viendo una aparición, como si el fantasma de su mayor arrepentimiento hubiera cobrado forma humana para venir a cobrar su deuda. Camila, ajena por completo a la energía atómica que acababa de estallar en la habitación, tiró del brazo de Mateo con fuerza. ¿Ves cómo me mira, amor? Se quejó Camila, ajena al infierno personal en el que su prometido acababa de caer. Haz algo. Dile quién eres. Dile que la vas a destruir. Pero Mateo no podía escuchar a Camila. No podía sentir su mano en el brazo. El multimillonario arrogante que estaba dispuesto a comprar un edificio entero por un capricho acababa de desaparecer. En su lugar, solo quedaba un hombre roto, temblando frente a la única mujer que jamás había amado. La mujer que acababa de descubrir no era una simple empleada a la que podía aplastar. Isabela levantó levemente la barbilla, sosteniendo su mirada con la frialdad de 1000 inviernos, y el eco de su pasado llenó la sala esperando su próximo movimiento. El tiempo es un embustero. Nos convence de que avanza en una línea recta, que los segundos se apilan ordenadamente uno tras otro, alejándonos cada vez más del punto de impacto. Pero en momentos de trauma absoluto, de reencuentros que desafían toda lógica, el tiempo no avanza. Se dobla sobre sí mismo. Colapsa. En ese salón de alta costura, rodeada de sedas y espejos, el reloj dejó de existir para Isabela. 7 años de distancia se desintegraron en el lapso de un solo latido. Allí estaba él, Mateo. El silencio que se apoderó de la habitación era tan denso que casi se podía tocar. No era un silencio pacífico. Era el tipo de quietud que precede a un huracán, cargado de electricidad,
de palabras no dichas y de heridas abiertas de par en par. Los ojos de Mateo, aquellos pozos oscuros en los que Isabela alguna vez creyó encontrar su hogar definitivo, estaban fijos en ella. La arrogancia inicial del multimillonario que acababa de cruzar la puerta exigiendo explicaciones se había evaporado, dejando atrás a un hombre que parecía haber recibido un impacto de bala directamente en el pecho. Su respiración se había vuelto errática, superficial. Sus hombros anchos bajo el costoso traje a medida cayeron imperceptiblemente, y el temblor que había comenzado en sus manos amenazaba con extenderse a todo su cuerpo. Isabela lo observó desde su fortaleza de hielo. Por fuera, era la imagen misma de la compostura. Su postura recta, su barbilla ligeramente elevada, sus manos entrelazadas con elegancia al frente. Nadie en esa habitación habría podido adivinar que por dentro su alma estaba librando una batalla a muerte contra el pánico. El instinto primario de supervivencia le gritaba que corriera, que se refugiara en la trastienda, que se escondiera de la mirada de ese hombre que le había enseñado todo sobre el amor y, simultáneamente, todo sobre la destrucción. Pero Isabella no se movió. Había pasado demasiadas noches reconstruyendo cada pedazo de su dignidad en la oscuridad como para permitir que él volviera a hacerla pedazos a la luz del día. Mateo. La voz de Camila rompió el encanto. Era aguda, impaciente y completamente ciega a la tragedia silenciosa que se desarrollaba frente a ella. ¿Por qué te quedas ahí parado como un idiota? Te estoy hablando. Esta mujer me ha insultado. Dile quién eres. Dile que la vas a dejar en la calle. La voz de su prometida pareció llegar a los oídos de Mateo como un sonido lejano y distorsionado. Él parpadeó, sacudiendo levemente la cabeza, como si intentara despertar de una pesadilla. Trató de formular una palabra, pero sus labios solo se abrieron y cerraron sin emitir sonido alguno. La corbata de seda gris que llevaba al cuello pareció de repente asfixiarlo. Llevó una mano temblorosa hacia el nudo, aflojándolo con un tirón torpe, desesperado por conseguir aire. «Isa». El susurro escapó de la boca de Mateo. Fue apenas un soplo de aire, un sonido roto y rasposo, pero para Isabella resonó con la fuerza de un trueno. Ese apodo. La última vez que él lo había pronunciado, estaban bajo las sábanas de un apartamento minúsculo, con la lluvia golpeando el cristal de una ventana que no cerraba bien, haciéndose promesas que el viento terminaría llevándose. Isabella sintió un pinchazo agudo detrás de los ojos, pero parpadeó rápidamente, desterrando cualquier atisbo de debilidad. No iba a llorar. Nunca más por él. «Señor Valcárcel», interrumpió Isabella. Su voz era fría, profesional, cortante como el filo de un diamante. No usó su nombre de pila. Lo despojó de cualquier intimidad, estableciendo un muro de hormigón armado entre los dos. Su prometida ha expresado su deseo de adquirir una pieza que, como ya se le ha informado en reiteradas ocasiones, es una exhibición privada y no está a la venta. Le ruego que controle la situación y abandone las instalaciones, para no interrumpir más el trabajo de mi personal. Mateo retrocedió medio paso, como si la frialdad de su voz lo hubiera abofeteado físicamente. El dolor que cruzó sus facciones fue tan agudo, tan visceral, que por un segundo, Isabella se sintió desorientada. ¿Por qué la miraba así? ¿Por qué sus ojos reflejaban la agonía de un hombre traicionado, cuando había sido él quien la había dejado tirada en la nada? Esa mirada fue el detonante. A pesar de sus esfuerzos por anclarse en el presente, la mente de Isabella fue succionada sin piedad hacia el pasado. El olor a café barato y a pintura fresca inundaba sus sentidos. Era invierno, hace 7 años. El pequeño apartamento que compartían en las afueras de la ciudad apenas tenía calefacción, pero a Isabella no le importaba. Tenía todo lo que necesitaba envuelto en los brazos de Mateo.
Él era un estudiante de finanzas brillante, atrapado bajo la sombra asfixiante de una de las familias más ricas y elitistas del país. Ella era una aspirante a diseñadora, huérfana, que trabajaba turnos dobles en una fábrica textil para pagar los materiales de sus primeros vestidos. Un día, mi amor, te construiré un castillo, le había susurrado Mateo una noche, acariciando el cabello oscuro de Isabela mientras ella dibujaba bocetos en la mesa de la cocina a la luz de una vela. Sus ojos, los mismos ojos que ahora la miraban con pánico en el lujoso atelier, estaban llenos de una devoción feroz. Dejaré que mi familia se quede con su imperio de hielo. Yo construiré el nuestro, solo tú y yo, y todo el mundo conocerá tu nombre. Isabela había creído en él con la fe ciega y estúpida de la juventud. Había tejido sus sueños alrededor de los suyos, fusionando sus almas hasta que no supo dónde terminaba ella y dónde empezaba él. Mateo era su refugio, el único hombre que había visto sus cicatrices y en lugar de asustarse, las había besado una por una. Pero los castillos de promesas son frágiles cuando el viento de la realidad sopla demasiado fuerte. El recuerdo cambió, volviéndose oscuro y gélido. La noche de la ruptura no tuvo gritos. No hubo cristales rotos ni discusiones dramáticas. Fue una ejecución silenciosa. Isabella recordó el sonido de la lluvia torrencial golpeando el asfalto. Había llegado a casa después de un turno agotador, sosteniendo en sus manos un pequeño pastel para celebrar el aniversario de su primer beso. Al abrir la puerta, el apartamento estaba a oscuras. Mateo estaba de pie junto a la ventana, con una maleta de cuero negro a sus pies. La luz de una farola exterior iluminaba la mitad de su rostro, revelando una expresión de frialdad absoluta, una máscara de piedra que Isabela no reconoció. Se acabó, Isabela. Fueron las únicas palabras que pronunció. Su voz no temblaba. No había rastro del hombre que le había prometido el mundo la noche anterior. Era la voz de un extraño, calculador y distante. Ella había dejado caer la caja del pastel. Las manos le temblaban. Había intentado acercarse, preguntarle qué pasaba, si alguien de su familia lo había amenazado, si era por dinero. Pero Mateo había levantado una mano, deteniéndola en seco. La miró con un desdén que le heló la sangre. Pertenecemos a mundos diferentes. Fui un estúpido al creer que esto podía funcionar. Regreso a mi lugar. No me busques. Pasó por su lado como si ella fuera invisible. La puerta se cerró, y el silencio que siguió la consumió viva durante meses. Semanas después, en un acto de desesperación absoluta y humillación, Isabela le había escrito una carta, 6 páginas empapadas en lágrimas, rogándole una explicación, ofreciéndole abandonar sus propios sueños si él la necesitaba. Entregó la carta en la puerta de la imponente mansión Valcárcel. Nunca hubo respuesta. Lo único que recibió, meses más tarde, fue una noticia en las revistas de sociedad. Mateo Valcárcel, el heredero pródigo, había regresado al redil familiar y asumido su puesto como vicepresidente del imperio, posando sonriente en galas a las que ella jamás tendría acceso. Esa fue la noche en que Isabela enterró a la chica ingenua que creía en el amor. Esa fue la noche en que prometió que nadie, absolutamente nadie, volvería a hacerla sentir tan pequeña. Un chasquido impaciente de dedos la trajo de vuelta a la realidad. ¡Tierra llamando a la costurera! Camila estaba a 1 metro de ella, agitando una mano con las uñas pintadas de rojo escarlata frente a su rostro. ¿Eres sorda además de insolente? Mi prometido acaba de decir que... No he dicho nada, Camila. Cállate. La voz de Mateo cortó el aire como un látigo. Fue un tono tan oscuro, tan impregnado de autoridad y de una furia contenida, que Camila dio un salto hacia atrás, mirándolo con la boca entreabierta, sorprendida por primera vez desde que cruzó la puerta.
Mateo ni siquiera miró a la mujer con la que se suponía que iba a casarse. Sus ojos seguían anclados en Isabela, devorando cada detalle de su rostro, rastreando los cambios que el tiempo había esculpido en ella, la madurez en sus pómulos, la firmeza en su mandíbula, la ausencia total de aquella vulnerabilidad que él solía proteger. Estaba hermosa, imponentemente, devastadoramente hermosa, y estaba inalcanzable. ¿Qué me calle? Tartamudeó Camila, el tono agudo regresando a su voz, teñido de indignación. Mateo, ¿cómo te atreves a hablarme así frente a la servidumbre? Soy tu prometida. Mateo cerró los ojos un instante, pasando una mano temblorosa por su cabello oscuro. Estaba librando una guerra interna de proporciones épicas. Todo su mundo, el imperio cuidadosamente construido sobre mentiras y obligaciones familiares, las alianzas estratégicas que representaba su matrimonio con Camila, todo se estaba derrumbando como un castillo de naipes ante la sola presencia de la mujer que estaba frente a él. Camila, te pido que salgas al coche y me esperes. Inmediatamente, ordenó Mateo, su voz aún ronca, pero firme. No me voy a ir sin ese vestido, chilló Camila, perdiendo por completo los estribos, señalando la obra maestra de Isabela. Es mío, lo quiero, y tú vas a comprárselo a esta imbécil que se cree superior. Isabela no pudo evitarlo. Una sonrisa fría y carente de toda alegría curvó la comisura de sus labios. Era una sonrisa trágica. Observó la dinámica de la pareja y sintió una profunda piedad por Mateo. ¿Ese era el mundo por el que la había abandonado? ¿Esa era la felicidad y el estatus que su familia exigía? Un teatro de cristal vacío, habitado por personas que medían el valor del alma en cheques en blanco. Me temo que su prometida tiene dificultades para comprender el idioma de la decencia, señor Valcárcel. Habló Isabela, su tono bajo, sereno, arrastrando las palabras con una elegancia que hizo que la rabieta de Camila pareciera aún más patética. Como le dije a ella, y se lo repito a usted, no hay cantidad de dinero en sus cuentas bancarias, ni poder en su apellido, que pueda comprar un solo hilo de lo que hay en esta habitación. Mateo dio un paso al frente. Esta vez, Isabela no retrocedió, pero su cuerpo se tensó instintivamente. Él levantó una mano, como si quisiera alcanzarla, como si necesitara comprobar a través del tacto que ella no era un espejismo cruel creado por su mente torturada. Pero a centímetros de rozar el brazo de Isabela, dejó caer la mano, derrotado por la barrera invisible de hielo que ella irradiaba. «Isabela», suplicó Mateo. Su voz se quebró en la última sílaba. Era el sonido de un hombre ahogándose. «Por favor, mírame. Soy yo. La manipulación emocional». Isabela sintió que la sangre le hervía. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué absoluto y egoísta atrevimiento pedirle que lo mirara como si fueran viejos amigos que se reencuentran después de un largo viaje, ignorando el cadáver del amor que él mismo había asesinado y abandonado bajo la lluvia? «Lo estoy mirando, señor Valcárcel», respondió Isabela, clavando sus ojos oscuros en los de él, sin parpadear. «Veo exactamente a quién tengo enfrente. A un hombre que entra en mi casa de modas permitiendo que su acompañante humille a mi personal». «¿Tu casa de modas?», estalló Camila en una carcajada estridente, histérica, acercándose de nuevo. «Por favor, eres una simple empleada. Mateo, basta de juegos. Escribe un cheque por el edificio entero. Cómpralo. Despídela frente a mí. Hazlo, o llamaré a mi padre ahora mismo y cancelaré la fusión de nuestras empresas». La amenaza colgó en el aire, pesada y tóxica. Era el idioma de la élite, el chantaje, el poder. Isabela miró a Mateo, esperando ver al hombre calculador que la había dejado por ambición, esperando ver cómo cedía ante el peso de los negocios, cómo volvía a elegir el dinero y el estatus por encima de cualquier otra cosa.
Pero lo que vio en los ojos de Mateo no fue sumisión. Fue asco. Un asco profundo y visceral, dirigido hacia Camila, hacia sí mismo y hacia la jaula de oro en la que había estado viviendo los últimos 7 años. Mateo miró a Camila como si fuera un insecto venenoso. «Llama a tu padre, Camila», dijo Mateo, su voz bajando un tono, volviéndose mortalmente silenciosa. «Llama a tu padre, llama a la junta directiva, llama a los periódicos si quieres, pero te advierto una cosa. Si vuelves a levantarle la voz a esta mujer, si vuelves a faltarle el respeto en este lugar, la fusión no será lo único que se cancele hoy». El atelier quedó sepultado en un silencio absoluto. El reloj de péndulo parecía golpear el aire con más fuerza. Camila se quedó paralizada, su rostro contorsionado en una mezcla de horror e incomprensión. Jamás en los 2 años que llevaban de relación de conveniencia, Mateo le había hablado así. Él siempre había sido el caballero estoico, frío pero complaciente, dispuesto a jugar el juego de las apariencias. El hombre que ahora estaba frente a ella, dispuesto a dinamitar un acuerdo multimillonario por defender a una costurera, era un perfecto desconocido. Isabela sintió un leve temblor en el estómago, pero apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas, usando el dolor físico para anclarse. No iba a dejarse conmover. Un acto de aparente caballerosidad tardía no borraba años de abandono. No borraba las noches llorando en el suelo del baño hasta vomitar. No borraba la carta sin respuesta. Camila, temblando de furia y humillación, metió la mano en su bolso de diseñador con violencia. Sacó una chequera y una pluma de oro. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el bolígrafo. Apoyó la chequera sobre una mesa auxiliar de cristal, firmó apresuradamente y arrancó la hoja con rabia. Caminó hacia Isabela con pasos agresivos y le arrojó el cheque en blanco al pecho. El papel revoloteó en el aire antes de caer al suelo de madera, justo entre los pies de ambas mujeres. «Pon la cantidad que se te dé la gana, muerta de hambre», siseó Camila, con los ojos inyectados en sangre, escupiendo las palabras con todo el veneno que su cuerpo podía producir. «Pon 1.000.000, pon 2, cómprate una vida. Pero a partir de este maldito segundo, este lugar es mío. Y tú estás en la calle». La tensión en la habitación alcanzó un nivel crítico, insoportable. Mateo dio un paso violento hacia Camila, dispuesto a intervenir, la furia finalmente rompiendo su estado de shock. Pero Isabela levantó la mano. Un solo gesto, simple y majestuoso, una orden silenciosa que detuvo a Mateo en seco. El misterio de lo que había ocurrido en el pasado, el dolor de la traición y la humillación del presente estaban a punto de colisionar. Isabela miró el cheque en el suelo. Luego miró a Camila, y finalmente sus ojos encontraron los de Mateo. Él la miraba con desesperación, esperando el golpe, sabiendo en lo más profundo de su ser que la mujer que una vez conoció ya no existía, y que la reina que estaba frente a él estaba a punto de dictar sentencia. Isabela tomó aire lentamente. La fachada de la chica vulnerable acababa de desmoronarse por completo, dando paso a la dueña absoluta de su destino. El momento de la verdad había llegado. La justicia emocional estaba a un solo suspiro de distancia. El papel yacía en el suelo, inofensivo en su forma material, pero cargado de todo el veneno, la arrogancia y la miseria moral de la mujer que lo había arrojado. Un cheque en blanco. Un trozo de papel con una firma apresurada, destinado a comprar la dignidad de un ser humano, a silenciar una voz, a borrar una existencia. Isabela bajó la mirada hacia el rectángulo de papel que descansaba sobre la cálida madera de roble. No sintió ira, tampoco humillación. Lo que experimentó fue una revelación cristalina, fría e implacable. Allí estaba el resumen perfecto del mundo al que Mateo había decidido regresar aquella noche de lluvia hace 7 años.
Ese era el universo por el que él había sacrificado el amor que se tenían. Un mundo donde las almas tenían un precio, donde los errores se cubrían con ceros a la derecha y donde la crueldad se disfrazaba de alta costura. A veces, el mayor acto de venganza que la vida te permite no es destruir a quien te hizo daño, sino simplemente dejar que observe, en primera fila, la inmensidad de tu propia luz. La luz que ellos creyeron haber apagado. Isabella no se inclinó para recoger el cheque. Mantuvo su postura erguida, los hombros relajados, la barbilla en ese ángulo perfecto que denotaba una seguridad inquebrantable. El silencio en el atelier era tan pesado que el sonido de la respiración agitada de Camila parecía el jadeo de un animal asustado. «Recógelo», ordenó Camila, su voz temblando por una mezcla de adrenalina y una furia ciega, incapaz de procesar que su dinero no estuviera surtiendo el efecto deseado. «He dicho que le pongas una cifra. Estás despedida. Quiero las llaves de este lugar ahora mismo». Mateo dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de tormento absoluto. La vena en su cuello latía con violencia. Su instinto de protección, enterrado bajo años de frialdad corporativa, había despertado con una fuerza salvaje. Quería arrancar a Camila de allí. Quería pedirle perdón de rodillas a la mujer que tenía enfrente. Quería retroceder el tiempo hasta el momento en que sus manos aún podían sostener el rostro de Isabella sin que un océano de dolor los separara. «Camila, basta. Te juro por mi vida que si no te callas en este maldito instante». La voz de Mateo era un gruñido bajo, amenazador, proveniente de lo más profundo de su pecho. Pero Isabella no necesitaba ser defendida. Ya no. La época en la que esperaba que un caballero de armadura brillante la rescatara de la tormenta había terminado el día en que descubrió que ella misma podía ser la tormenta. Isabella levantó la mano nuevamente. Un gesto suave, pero cargado de una autoridad magnética que obligó a Mateo a enmudecer y detenerse en seco. Sus ojos oscuros, tranquilos como las aguas de un lago profundo antes del invierno, se posaron lentamente en el rostro de Camila. El problema de las personas que creen poder comprarlo todo con dinero es que tarde o temprano se encuentran con alguien cuyo valor no cotiza en su moneda. Comenzó Isabella. Su voz era una melodía grave, suave, pero que resonaba en cada rincón del inmenso salón. Has arrojado al suelo un cheque en blanco, respaldado por la fortuna de tu padre y la influencia de tu prometido, creyendo que eso te da derecho a entrar en mi casa y tratarme como a una subordinada. Camila parpadeó, confundida por el tono de Isabella. La palabra «mi casa» quedó flotando en el aire, pero el cerebro de la heredera, cegado por el privilegio, se negó a procesarla correctamente. «Es que eres una subordinada», chilló Camila, dando un pisotón en el suelo. «Eres una simple costurera». Isabella sonrió, una sonrisa lánguida, que no llegó a sus ojos, pero que destilaba una elegancia letal. Dio un paso lento, calculado, acercándose al cheque que yacía en el suelo, pero sin intención de agacharse. Sus zapatos de tacón negro quedaron a milímetros del borde del papel. «Clara», llamó Isabella, su voz elevándose apenas un tono, sin perder la calma. Desde las sombras de la trastienda, la joven asistente, que había estado observando la escena con el corazón en la garganta, dio un paso al frente con rapidez. «Sí, madame», respondió Clara, con un respeto absoluto, inclinando ligeramente la cabeza. La palabra «madame» golpeó a Camila como una bofetada física. Frunció el ceño, mirando alternativamente a la asistente y a Isabella, una sombra de duda comenzando a filtrarse a través de su espesa capa de arrogancia. Mateo, por su parte, se quedó petrificado. Sus ojos, fijos en Isabella, comenzaron a reflejar una nueva emoción, una mezcla de asombro absoluto y un miedo paralizante ante la magnitud de lo que estaba a punto de presenciar. «Clara, por favor»,
Infórmale a la señorita aquí presente, de manera detallada, el valor histórico de esta propiedad en el mercado de bienes raíces de lujo y a nombre de quién están registradas las escrituras desde hace 3 años. Pidió Isabela, cruzando las manos detrás de su espalda, como un general pasando revista a sus tropas. Clara tragó saliva, pero el orgullo por su jefa le dio el valor necesario para hablar con voz clara y potente. La mansión en la que nos encontramos, señorita, está valorada en aproximadamente 12 millones de dólares, sin contar las reformas arquitectónicas y las obras de arte en su interior. Y las escrituras, al igual que el registro de la marca internacional, las patentes de diseño y el control absoluto de la junta directiva, están a nombre único y exclusivo de la fundadora y única dueña, la señorita Isabela Montenegro. El impacto de las palabras de la asistente fue demoledor. Si hubiera estallado una bomba en el centro del atelier, el efecto no habría sido tan devastador. El rostro de Camila se transformó en una máscara grotesca. El color carmesí de su ira fue reemplazado instantáneamente por una palidez cadavérica. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió de ella. Sus ojos bajaron mecánicamente hacia el cheque en blanco que reposaba inútil, ridículo, patético en el suelo de madera, a los pies de la dueña del imperio. Pero el golpe más duro no lo recibió Camila. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un vértigo agudo se apoderó de su cuerpo. El aire abandonó sus pulmones como si le hubieran propinado un golpe con un bate de acero. Sus rodillas amenazaron con ceder. Isabela Montenegro, la chica a la que había dejado en un apartamento frío, la chica que lloraba por no tener dinero para comprar telas de calidad, la mujer a la que su familia había considerado basura sin futuro, era la dueña de aquel santuario multimillonario. Mateo recordó sus propias palabras, el eco de su crueldad rebotando en su mente. Pertenecemos a mundos diferentes. Regreso a mi lugar. El temblor que había comenzado en las manos de Mateo se apoderó de todo su ser. Una sacudida violenta de culpa, de arrepentimiento, de una ironía tan cruel que rozaba lo macabro. Él había creído, de forma retorcida y equivocada, que al dejarla la estaba protegiendo del escrutinio y la destrucción de su propia familia elitista. Había creído que, sin él, ella al menos tendría una vida tranquila. Y ahora, 7 años después, se daba cuenta de que al soltar su mano, no la había condenado al fracaso. La había liberado para que construyera su propio imperio. Un imperio donde él, con todos sus millones heredados, no era más que un intruso rogado. Isabela no miró a Mateo. Mantuvo su atención centrada en Camila, cuya respiración se había vuelto un silbido entrecortado. «No sé qué cantidad pensabas escribir en ese trozo de papel, Camila», dijo Isabela, pronunciando su nombre con una familiaridad fría que hizo temblar a la otra mujer. «Pero te aseguro que todo el patrimonio que aporta tu familia a esa ridícula fusión corporativa de la que tanto presumes no alcanzaría ni para comprar los hilos con los que bordo mis colecciones». Es mentira», susurró Camila, retrocediendo un paso, tropezando torpemente con sus propios tacones, negándose a aceptar la realidad que colapsaba frente a sus ojos. Tú eres una aparecida. Esto no puede ser tuyo. Mateo, dile que miente. Dile que es una farsa». Camila giró su rostro desesperado hacia su prometido, buscando un aliado, buscando al hombre poderoso que siempre había solucionado sus problemas a golpe de talonario. Pero cuando Camila vio el rostro de Mateo, cualquier esperanza de salvación se desvaneció. Mateo no la miraba a ella. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, inyectados en sangre, estaban fijos en el perfil inmaculado de Isabela. Había una devoción rota en su mirada, un anhelo tan profundo y desesperado que resultaba obsceno presenciarlo en público. No había rastro del frío hombre de negocios. Allí solo quedaba un alma arrepentida, sangrando ante el altar de la mujer que había perdido.
Es ella, Camila, murmuró Mateo. Su voz no era más que un hilo rasposo, cargado de un dolor tan inmenso que hizo que la propia Isabela sintiera una punzada de compresión en el pecho, aunque se obligó a ignorarla. Es la dueña. Ella lo es todo. La confirmación de los labios de su prometido fue el clavo final en el ataúd del orgullo de Camila. La humillación era absoluta. Había insultado, amenazado y tirado un cheque al rostro de una de las mujeres más poderosas e influyentes de la industria, frente a su propio prometido y frente al personal que ahora la miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Isabela bajó la mirada hacia el cheque por última vez. «Recógelo», repitió Isabela. Esta vez no fue una invitación, no fue una sugerencia. Fue un mandato absoluto, dictado por una reina en su propio territorio. La voz de Isabela no se elevó, pero la presión atmosférica en la habitación pareció aumentar, aplastando los hombros de Camila. Camila miró a Isabela, sus ojos claros llenos de lágrimas de frustración y vergüenza. Buscó ayuda en Mateo una vez más, pero él simplemente apartó la mirada con asco. Sola, despojada de su escudo de dinero y privilegio, la heredera no tuvo más opción. Con las manos temblando violentamente, las mejillas ardiendo en un rojo fuego, Camila se agachó lentamente. Sus rodillas tocaron el suelo de madera. Humillada, reducida a la nada, sus dedos perfectamente manicurados recogieron el inútil trozo de papel. Al levantarse, no se atrevió a mirar a Isabela a los ojos. Agarró su costoso bolso y con un sollozo ahogado, pasó corriendo junto a Mateo, huyendo hacia las puertas de cristal, como si el mismo diablo la estuviera persiguiendo. Las puertas se cerraron tras de ella. El sonido de sus tacones alejándose por la acera fue rápidamente reemplazado por el motor de su coche acelerando a toda prisa, dejando atrás un rastro de vergüenza y cobardía. Y entonces, en el majestuoso salón, solo quedaron ellos tres. Isabela, Clara en la distancia, y Mateo. La atmósfera cambió de inmediato. La tensión agresiva que había traído Camila se disipó, pero fue reemplazada por algo mucho más denso, mucho más íntimo y peligroso. El peso del pasado, 7 años de palabras no dichas, de noches en vela, de lágrimas secas y de corazones endurecidos, se materializaron en el espacio que los separaba. Isabela sintió que el agotamiento emocional amenazaba con derrumbar sus defensas. Había ganado la batalla. Había reclamado su lugar en el mundo. La mujer que intentó humillarla se había arrastrado fuera de su casa, pero la victoria tenía un sabor amargo a cenizas en su boca, porque el hombre que le había enseñado el significado de la palabra traición seguía allí de pie, mirándola como si le estuvieran arrancando el corazón del pecho. «Clara», dijo Isabela, su voz sonando extrañamente suave, casi vulnerable después de la tormenta. «Cierra el atelier por hoy. Cancela todas mis citas de la tarde. Y por favor, tómate el resto del día libre. Te lo has ganado». «Sí, madame. Gracias», susurró Clara, comprendiendo la gravedad del momento. Con un último vistazo reverencial a su jefa, la asistente se retiró rápidamente hacia la parte trasera, dejando el salón principal sumido en un silencio ensordecedor. Isabela cerró los ojos por un instante, solo un instante. Permitió que sus hombros cayeran una fracción de milímetro. Estaba exhausta. Su instinto le decía que se diera la vuelta, que caminara hacia su oficina, que cerrara la puerta con llave y no volviera a mirar atrás. Pero sabía que no podía hacerlo. Había un cadáver insepulto entre los dos, y el fantasma de su historia seguiría persiguiéndola hasta que no le pusieran un nombre y le dieran sepultura. Lentamente, Isabela abrió los ojos y caminó hacia el maniquí, que exhibía el vestido de novia. Su vestido de novia. El diario de su dolor. Pasó los dedos sobre los cristales bordados a mano, sintiendo la textura fría y sólida,
buscando apoyo en su propio arte. Mateo la observaba, incapaz de acortar la distancia. Quería cruzar el salón. Quería caer de rodillas frente a ella, enterrar su rostro en sus manos y rogarle que le devolviera la respiración. Pero sabía que no tenía derecho. Sabía que el espacio físico que los separaba era nada comparado con el abismo emocional que él mismo había cavado. No sé qué decir, susurró Mateo, rompiendo el silencio. Su voz resonó en las altas paredes del atelier, vacía, rota, desprovista de toda la arrogancia corporativa que lo caracterizaba minutos antes. No sé cómo empezar, Isa. Isabela endureció el rostro al escuchar el apodo. Retiró la mano del vestido y se giró lentamente para encararlo. La luz dorada del atardecer comenzaba a filtrarse por los ventanales, arrojando sombras largas y melancólicas sobre el suelo de roble, iluminando la mitad del rostro de Mateo, revelando las finas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la sombra de su barba, el sufrimiento grabado a fuego en sus facciones. No empieces, respondió Isabela. Su voz era un susurro afilado. No hay nada que empezar, Mateo. Tu presencia aquí es un accidente geográfico, una mala broma del destino. Tu prometida ya no está. Tú deberías hacer lo mismo. Sigue por esa puerta, regresa a tu torre de cristal y finge que este día nunca ocurrió. Se te da muy bien fingir. El reproche golpeó a Mateo con la fuerza física de un puñetazo. Cerró los ojos con fuerza, tragando el nudo afilado que le bloqueaba la garganta. No he fingido ni un solo día de mi vida desde que te dejé. La confesión salió de los labios de Mateo como una hemorragia imparable. Abrió los ojos, y por primera vez en 7 años, Isabela vio lágrimas brillando en ellos. Lágrimas en los ojos del heredero implacable. Mírame, Isabela. Mírame bien. ¿Crees que esto es vida? ¿Crees que ese circo grotesco que acabas de presenciar con Camila es lo que yo quería? Isabela sintió que su corazón daba un vuelco traicionero, pero se obligó a mantener la frialdad. No iba a permitirle jugar a la víctima. Es exactamente lo que elegiste, respondió ella. Sus palabras eran piedras lanzadas con precisión. Es la vida por la que abandonaste un apartamento con goteras y a una mujer que habría dado su vida por ti. Es el precio que decidiste pagar por mantener tu estatus, tu apellido y la aprobación de una familia que jamás te ha visto como a un ser humano, sino como a un activo financiero. Así que no vengas a mi casa a buscar compasión, Mateo. Cosechaste tu imperio. Ahora siéntate en él. Mateo dio un paso adelante, cruzando finalmente la línea invisible que los separaba. Sus manos se abrieron y cerraron a los costados de su cuerpo, luchando contra el impulso desesperado de tocarla. No sabes lo que pasó, susurró Mateo, su voz temblando, cargada de un peso insoportable, de un secreto que había carcomido su alma durante casi 3000 días. No sabes la verdad de aquella noche, Isabela, y Dios me perdone, pero preferí que me odiaras con toda tu alma, a que murieras aplastada bajo el peso de mi apellido. Isabela sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. El universo entero pareció detenerse. ¿La verdad?, preguntó Isabela, su voz perdiendo por un instante el control, dejando entrever el dolor crudo y palpitante de la joven que fue abandonada. ¿Qué verdad, Mateo? ¿Que vinieron a amenazarte? ¿Que tu padre te dijo que te desheredaría si te quedabas con la costurera sin apellido? Oh, créeme, a lo largo de estos 7 años de silencio, mi mente ha imaginado todos los escenarios posibles, y ninguno de ellos te absuelve de haberte dado la vuelta y dejarme allí, sin siquiera el valor de mirarme a los ojos y decirme por qué me estabas asesinando. Mateo soltó un sollozo seco, un sonido agónico que le desgarró la garganta. Cayó de rodillas. Literalmente.
El hombre que minutos antes estaba dispuesto a comprar el edificio entero para satisfacer un capricho frívolo, el heredero de uno de los imperios más temidos de la ciudad, se desplomó sobre la madera de roble, a menos de 1 metro de los zapatos de Isabela. Isabela dio un paso atrás, conmocionada, su corazón latiendo salvajemente contra sus costillas. La imagen de Mateo arrodillado frente a ella, con la cabeza gacha, los hombros sacudidos por un llanto silencioso pero devastador, era algo que ni siquiera en sus fantasías de venganza más oscuras había llegado a imaginar. «No fue mi padre quien me amenazó con desheredarme, Isabela», dijo Mateo desde el suelo, su voz ahogada en lágrimas, mirando la madera bajo sus manos temblorosas. «Fue mi abuelo, y no me amenazó con quitarme el dinero. Me amenazó con destruirte a ti, completamente, hasta que no quedara ni un rastro de tus sueños en este mundo». El silencio que siguió a esa declaración fue más ensordecedor que cualquier grito. El muro de hielo que Isabela había construido durante años mostró su primera grieta profunda. El misterio central, la pregunta que había atormentado sus noches oscuras, estaba a punto de ser respondido, amenazando con cambiar no solo su pasado, sino los cimientos mismos de la paz que tanto le había costado construir. Hay verdades que no liberan de inmediato. Primero, te rompen. Se abren paso a través de las defensas que has construido durante años, derribando los muros de contención de tu cordura, inundando los pasillos de tu mente con una luz tan cruda y cegadora que duele físicamente. Cuando pasas casi una década entera convencida de que fuiste desechada por no ser suficiente, cuando usas ese dolor específico, esa humillación ardiente, como el combustible principal para construir un imperio desde la nada, descubrir que toda tu agonía estuvo cimentada sobre una mentira es un terremoto capaz de tragar el mundo entero. El eco de las palabras de Mateo rebotó en las altas paredes del atelier, mezclándose con el sonido del reloj de péndulo y la respiración entrecortada de ambos. Me amenazó con destruirte a ti, completamente. Isabela dio un paso hacia atrás. Sus tacones resonaron contra la madera de roble, un sonido agudo y solitario. Sentía que el oxígeno había sido succionado de la inmensa habitación. Miró al hombre arrodillado frente a ella, la cabeza gacha, los anchos hombros temblando bajo la costosa tela gris de su traje, las manos apoyadas en el suelo como si estuvieran sosteniendo el peso de su propia culpa. El heredero del imperio Valcárcel, el multimillonario implacable, reducido a un espectro sollozante a sus pies. Una parte de ella, la parte más instintiva y primaria, la mujer herida que aún vivía en algún rincón oscuro de su pecho, quiso abalanzarse sobre él. Quiso golpearle el pecho, exigirle que retirara sus palabras, gritarle que era un cobarde por atreverse a cambiar la narrativa ahora, cuando ella ya había aprendido a sobrevivir sin él. Pero otra parte, la mujer adulta, la arquitecta de su propio destino, se quedó paralizada, observando cómo la realidad que conocía se desmoronaba en cámara lenta. «Levántate», susurró Isabela. Su voz apenas fue un roce en el aire, carente de su fuerza habitual. Estaba ronca, frágil. «Levántate, Mateo, no me hagas esto. No te atrevas a arrodillarte frente a mí ahora y jugar con mi cordura». Mateo no se movió. Sus dedos se aferraban a las vetas de la madera como si temiera que, de soltarse, la gravedad misma lo expulsara de la tierra. «No es un juego, Isa», respondió Mateo desde el suelo, su voz asfixiada por el llanto contenido, un sonido tan crudo y gutural que hizo que a Isabela se le erizara la piel de los brazos. «Dios sabe que preferiría que fuera un juego. Preferiría ser el monstruo calculador y ambicioso que crees que soy. Sería más fácil. Vivir con el odio que me tienes sería infinitamente más fácil que vivir con la certeza de que destruí nuestras vidas por cobardía disfrazada de protección». El sol seguía su lento descenso más allá de los inmensos ventanales,
tiñendo el atelier de una luz cobriza, melancólica, casi irreal. Las sombras se alargaban, abrazando los maniquíes cubiertos de sedas y tules, creando un escenario de claroscuros perfecto para la confesión de un hombre que había vivido demasiado tiempo en las tinieblas. Lentamente, con movimientos torpes que denotaban el agotamiento de su alma, Mateo levantó el rostro. La imagen golpeó a Isabela con la fuerza de un tren de mercancías. Su rostro, habitualmente una máscara de control absoluto y perfección corporativa, estaba bañado en lágrimas. Sus ojos profundos, rodeados de ojeras que la tenue luz acentuaba, estaban inyectados en sangre. Había una desesperación tan absoluta en su mirada que Isabela tuvo que apartar la vista un segundo para poder respirar. «Tú no conocías a mi abuelo, Isabela», comenzó Mateo, su voz temblando en cada sílaba, buscando desesperadamente que ella lo mirara, que ella escuchara la condena que había cargado en silencio. Arturo Valcárcel no era solo un hombre de negocios. Era un dictador, un sociópata que veía a las personas como piezas en un tablero de ajedrez. Aquella noche, la noche que te dejé, me llamó a su despacho. No fue una conversación, Isa. Fue una ejecución. Isabela volvió a mirarlo, sus brazos cruzados fuertemente sobre su estómago en un gesto de autoprotección, como si temiera que sus propios órganos fueran a colapsar. Él tenía un dossier sobre la mesa de caoba. Continuó Mateo, tragando saliva con dificultad, obligándose a revivir su propio infierno personal. Un dossier de 100 páginas con tu nombre. Sabía todo sobre ti. Sabía dónde habías nacido. Sabía el nombre del orfanato donde pasaste tus primeros años. Sabía en qué fábrica textil trabajabas en el turno de noche. Sabía cuánto debías de alquiler. Sabía incluso el nombre de la tienda barata donde comprabas tus hilos. El corazón de Isabela comenzó a latir con una furia descontrolada. El pánico frío se apoderó de sus extremidades. Recordaba la constante sensación de estar siendo observada en aquellos últimos meses antes de la ruptura, una paranoia que Mateo siempre le había dicho que era producto del estrés. No era paranoia, era el Imperio Valcárcel respirando en su nuca. Me miró a los ojos. La voz de Mateo bajó a un susurro aterrado, reviviendo el trauma de aquel despacho oscuro. Y me dijo que mi pequeño experimento de rebelión juvenil había terminado. Que tenía que asumir mi lugar en la empresa y comprometerme con una heredera elegida por la Junta. Me negué, por supuesto. Le grité. Le dije que renunciaba a todo. Le dije que podían quedarse con su maldito dinero, con las acciones, con el apellido. Le dije que te amaba y que prefería morir de hambre contigo que vivir un solo día más en esa jaula de hielo. Mateo hizo una pausa, cerrando los ojos mientras una nueva lágrima resbalaba por su mejilla pálida. Se apoyó sobre sus talones, pero no se levantó del suelo. Parecía un penitente ante un altar, esperando el golpe final del verdugo. ¿Y qué pasó? La pregunta escapó de los labios de Isabela antes de que pudiera detenerla. Su voz era un hilo frágil, vibrando con una mezcla de terror y una necesidad desesperada de saber la verdad. Mateo abrió los ojos y la miró con una tristeza tan profunda, tan vasta, que parecía no tener fondo. Se echó a reír, susurró Mateo. El abuelo se rió en mi cara, y luego, con la voz más tranquila del mundo, me dijo que si yo cruzaba esa puerta y regresaba contigo, se aseguraría de que nunca más pudiera sostener una aguja. Me dijo que usaría todo su poder en la industria para ponerte en una lista negra a nivel mundial. Que compraría la fábrica donde trabajabas solo para despedirte públicamente y arruinar tu reputación. Que sobornaría a los dueños de los locales para que te echaran a la calle. Me dijo textualmente: la aplastaré, Mateo. La exprimiré hasta que no le quede más que desesperación, y la obligaré a fregar los suelos de los baños de mis hoteles para poder comer. Y tú tendrás que sentarte a ver cómo se marchita
porque sin mi dinero no serás nadie para protegerla. El aire en el atelier se volvió plomo. Isabela sintió que la habitación daba vueltas. Llevó una mano a su boca, intentando contener un jadeo de horror. El nivel de maldad, la crueldad clínica de aquellas amenazas no pertenecían al mundo que ella conocía. Era el guión de una pesadilla. Me quedé paralizado. Continuó Mateo, las palabras saliendo a borbotones, como si hubiera retenido la respiración durante 7 años. Yo sabía de lo que era capaz, Isa. Yo había visto cómo destruía a rivales comerciales enteros sin pestañear, empujando a hombres adultos al suicidio. Y de repente me di cuenta de que te había puesto en su punto de mira. Te había expuesto al monstruo. Isabela dio un paso errático hacia atrás, chocando contra una mesa auxiliar de cristal. El suave tintineo del cristal al vibrar fue el único sonido aparte de la confesión agónica. «Así que tomaste la decisión por mí», dijo Isabela, la primera chispa de furia, regresando a sus ojos oscuros, encendiéndose entre las lágrimas no derramadas. Decidiste que yo era demasiado débil para soportarlo. Decidiste que no teníamos el valor para luchar juntos. Decidí que quería que vivieras, gritó Mateo, su voz desgarrándose por la mitad, golpeando el suelo de madera con la palma de la mano. Quería que brillaras. Sabía el talento que tenías. Sabía que llevabas la magia en tus manos. Y sabía que, si te quedabas conmigo, mi familia te cortaría las alas una por una. Creí. Dios, fui tan estúpido. Creí que, si yo te rompía el corazón, si te hacía creer que no te amaba, tú me odiarías lo suficiente como para alejarte y sobrevivir. Creí que te estaba salvando. El silencio que sucedió al grito de Mateo fue monumental. Era el silencio de un castillo desmoronándose hasta los cimientos. Isabela lo miró, y por primera vez, el velo de odio que la había protegido durante casi 3000 noches cayó por completo. En su lugar, surgió una devastación absoluta. Observó al hombre del que se había enamorado, el joven soñador que la había abrazado en la oscuridad, y vio el enorme, distorsionado e inútil sacrificio que había hecho. A veces, las tragedias más crueles de la vida humana no nacen de la falta de amor, sino de un amor tan grande y tan mal gestionado que termina convirtiéndose en un arma de destrucción masiva. Mateo había actuado como un mártir. Había bebido el veneno él solo, creyendo que así la mantendría a salvo, sin darse cuenta de que al irse y llevarse la verdad, la había dejado envenenada a ella también. Isabela negó con la cabeza lentamente, las primeras lágrimas finalmente traicionando su fachada de hielo y derramándose por sus mejillas. Eran lágrimas calientes, amargas, cargadas del peso de 1000 madrugadas en soledad. «Me trataste como a una niña, Mateo», susurró Isabela, su voz empapada en llanto. «Me arrebataste el derecho a elegir mi propio destino. Si hubieras venido a mí, si me hubieras contado la verdad aquella misma noche, podríamos haber huido. Podríamos habernos ido al otro lado del mundo, empezar de cero, bajo otros nombres. Habría dormido en la calle contigo si me lo hubieras pedido. Ese es el maldito punto, Mateo. Yo no necesitaba tu protección. Yo solo te necesitaba a ti». Mateo cerró los ojos y se abrazó a sí mismo, meciéndose ligeramente hacia adelante y hacia atrás, como si el dolor físico en su pecho fuera demasiado grande para soportarlo. «Lo sé», sollozó él. «Lo sé ahora. He vivido en un infierno todos y cada uno de los días desde que cerré la puerta de aquel apartamento. Cada vez que me obligaban a asistir a una gala, cada vez que miraba los números de las cuentas bancarias, cada vez que cerraba los ojos, te veía a ti. Veía tus ojos llenos de confusión y dolor. Me convertí en una máquina, Isa. Me convertí en el vicepresidente frío y calculador que ellos querían.
porque el hombre que yo era, el hombre que te amaba, murió aquella noche bajo la lluvia. Me castigué a mí mismo aceptando este matrimonio arreglado con Camila, como una penitencia. Creí que merecía ser miserable el resto de mi vida por lo que te había hecho. Isabella caminó lentamente hacia él. Su cuerpo se movía por pura inercia, guiado por un dolor que trascendía la lógica. Se detuvo a medio metro de él. Mateo levantó la cabeza al notar su cercanía. Su rostro era el de un hombre ahogándose, rogando por una balsa de salvación. Pero aún faltaba una pieza. La pieza más oscura y afilada del rompecabezas. La pieza que había convertido el dolor de Isabella en un resentimiento tan endurecido que rozaba el odio absoluto. «Dices que lo hiciste para salvarme», dijo Isabella. Su voz ya no estaba rota. Había bajado de volumen, volviéndose peligrosamente tranquila, como el ojo del huracán. «Dices que me dejaste por amor, que te sacrificaste por mí. Con mi vida te juro que es la verdad», respondió Mateo, manteniendo la mirada, sus ojos desnudos de cualquier mentira. Isabella asintió lentamente. Las lágrimas seguían cayendo, pero su rostro se había vuelto impenetrable. «Entonces explícame una cosa, Mateo». La voz de Isabella tembló ligeramente al pronunciar la siguiente frase. «Si de verdad me amabas tanto, si todo fue una noble actuación para mantenerme a salvo de las garras de tu familia, ¿por qué me dejaste suplicar?» Mateo frunció el ceño, la confusión borrando por un segundo el dolor de sus facciones. «¿Suplicar?», repitió, sin entender. Isabella sintió que el fuego de la rabia volvía a encenderse en sus venas, quemándola con pasión. La humillación más profunda de su vida volvía a la superficie, asfixiándola. «Sí, suplicar», repitió Isabella, su voz adquiriendo filo, semanas después de que me abandonaras sin una explicación lógica, cuando ya no podía dormir, cuando no podía comer, cuando creía que estaba perdiendo la cabeza. Me arrastré, Mateo. Tiré a la basura toda mi dignidad. Me senté en el suelo de la cocina y te escribí una carta. 6 páginas. 6 malditas páginas manchadas de mis lágrimas, en las que te pedía perdón por cosas que ni siquiera había hecho. En las que te rogaba que me dieras una explicación. En las que te juraba que, si el problema era el dinero, yo trabajaría triple turno para mantenernos. Mateo había dejado de respirar. Su rostro, ya pálido, adquirió un tono ceniciento, casi gris. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Fui hasta las rejas de tu imponente mansión», continuó Isabella, las palabras saliendo como dardos envenenados, reviviendo la humillación, bajo una lluvia torrencial. Los guardias de seguridad se rieron de mí. Me empujaron, pero logré entregarle el sobre al jefe de seguridad y le vi dárselo en la mano a tu secretario personal. Sé que la carta llegó a la casa. Y yo me quedé sentada en la acera, al otro lado de la calle, durante 12 horas, esperando a que salieras. Esperando una sola palabra, un gesto, algo que me dijera que no me habías desechado como a basura. Las rodillas de Mateo temblaban a pesar de estar apoyadas en el suelo. Sus labios se abrieron, intentando buscar aire, pero parecía que alguien le estuviera aplastando la tráquea. «Tú nunca saliste, Mateo», susurró Isabella, el dolor destrozando su voz por completo, dejándola ronca, vacía. «Y nunca respondiste. Si estabas actuando por nobleza, si todo era para protegerme, ¿por qué permitiste que me arrastrara en el barro? ¿Por qué me dejaste esperando bajo la lluvia, sabiendo que yo estaba dispuesta a humillarme por ti? ¿Por qué no respondiste mi maldita carta?» El grito final de Isabella resonó como un trueno en el silencio de la tarde. Fue un grito visceral, nacido de lo más profundo de su herida, exigiendo justicia por la chica rota que fue hace 7 años. Mateo la miró, y en ese instante, al observar la genuina, pura e incontestable incomprensión en los ojos del hombre frente a ella,
Isabela supo la respuesta antes de que él la pronunciara. Supo que el nivel de maldad de la familia Valcárcel era mucho más profundo y retorcido de lo que jamás podría haber imaginado. Yo nunca... Mateo apenas podía articular las palabras. Estaba hiperventilando. Llevó ambas manos a su cabeza, agarrándose el cabello con desesperación, como si intentara evitar que su cráneo explotara. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡Mateo! Isabela dio un paso atrás, asustada por la reacción errática del hombre. Yo nunca recibí ninguna carta, Isabela. El grito de Mateo fue desgarrador, el aullido de un animal al que le acaban de arrancar una extremidad sin anestesia. Se puso en pie tambaleándose, como si estuviera ebrio de dolor, retrocediendo lejos de ella, chocando contra un maniquí y haciéndolo tambalear. Isabela se cubrió la boca con ambas manos. Ellos me dijeron... Mateo comenzó a murmurar, mirando al vacío, conectando los puntos de la traición más grande de su vida. Su respiración era agitada, el pánico absoluto tomando control de su sistema nervioso. Mi abuelo me llamó a su despacho una semana después de dejarte. Me dijo que habías ido a la casa. Me dijo que habías hecho un escándalo en la puerta exigiendo dinero por los años perdidos. Isabela soltó un jadeo de indignación y asco. Es mentira. Yo jamás pediría un centavo de esa gente. Lo sé, pero escúchame, suplicó Mateo, acercándose un paso, con las manos extendidas, temblando violentamente. Él me mostró un cheque con la copia de tu firma, endosado y cobrado. Me dijo que te había ofrecido $100,000 para que desaparecieras de la ciudad y dejaras de buscarme. Y me dijo que los habías aceptado sin dudarlo. La habitación pareció encogerse. Las paredes se cerraban sobre Isabela. La revelación era tan monstruosa, tan sádicamente orquestada, que desafiaba la comprensión humana. Te falsificaron la firma, susurró Isabela, atónita, la mente dando vueltas, comprendiendo finalmente la telaraña de mentiras en la que ambos habían quedado atrapados. Me dijeron que habías tomado el dinero y te habías marchado feliz de haber sacado provecho del niño rico. Continuó Mateo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, destruyendo por completo su imagen de hombre de poder. Ese fue el golpe de gracia, Isa. Esa fue la mentira que me mató por dentro. Me convencieron de que tu amor también tenía un precio. Interceptaron tu carta, vieron cómo te humillabas bajo la lluvia, falsificaron documentos bancarios y me usaron para romperte el corazón a ti, y luego te usaron a ti para destruir mi fe en el amor. El silencio que cayó sobre ellos, esta vez, fue distinto. Ya no era un silencio lleno de acusaciones. Era un silencio de luto. Era el duelo abrumador por 7 años de vida robados, por una historia de amor brutalmente asesinada por la codicia y el control de unos ancianos sin alma. Mateo cayó de rodillas nuevamente, pero esta vez, no por culpa, sino porque sus piernas no podían sostener el peso de la revelación. Lloraba desconsoladamente, con el rostro oculto entre las manos. El sonido de su llanto llenando el atelier de una tristeza tan infinita que dolía respirarla. Estaba llorando por el joven que fue, por la chica a la que dejó atrás, y por el océano de dolor innecesario en el que ambos habían naufragado. Isabela se quedó paralizada. Las lágrimas bañaban su rostro en silencio. La furia y el resentimiento que habían sido su coraza durante tanto tiempo se disolvieron, dejando al descubierto una inmensa y desoladora tristeza. Se dio cuenta de que el hombre frente a ella no era su verdugo, era su compañero de tragedia. Ambos habían sido piezas de ajedrez, manipulados, torturados y lanzados al abismo por el mismo monstruo. Lentamente, como si caminara sobre cristales rotos, Isabela se acercó a él. La mujer de hierro, la empresaria intocable, se desvaneció, dejando solo a la Isabela original,
la mujer que amaba con una intensidad que asustaba. No lo abrazó. Aún no podía. La herida era demasiado profunda, el shock demasiado reciente. Pero se inclinó, apoyando una rodilla en el suelo de roble, quedando a la altura del hombre destrozado. Mateo sintió su presencia y levantó la mirada. Su rostro estaba rojo, surcado por las lágrimas, mostrando una vulnerabilidad absoluta, desnuda, entregando su alma a la única persona que tenía el poder de destruirla o salvarla. Isabela levantó una mano. Sus dedos temblaban casi tanto como los de él. Con una lentitud agónica, acercó su mano y por primera vez en 7 años, rozó la piel de Mateo. Las yemas de sus dedos apartaron un mechón de cabello húmedo de su frente, un roce tan ligero como el vuelo de una mariposa, pero que envió una descarga eléctrica a través del cuerpo de ambos. Mateo cerró los ojos al contacto, inclinándose hacia su mano, soltando un largo y tembloroso suspiro, como un hombre perdido en el desierto que finalmente siente la lluvia sobre su rostro. «Nos lo robaron todo, Mateo», susurró Isabela, su voz cargada de un dolor antiguo y una verdad ineludible. «Nos robaron la juventud. Nos robaron las noches, los amaneceres, los hijos que soñamos tener. Nos robaron 7 años de nuestras vidas». «Lo siento», sollozó él, abriendo los ojos y mirándola con desesperación. «Dios, Isabela, lo siento tanto. Daría todo mi dinero, daría mi propia sangre por retroceder el tiempo y haberte creído, por haber ignorado aquel cheque y haber corrido a buscarte. Fui un cobarde, fui un estúpido cobarde». Isabela no retiró la mano, pero tampoco avanzó para abrazarlo. La catarsis emocional era inmensa, pero la justicia emocional requiere tiempo. El perdón no es un interruptor mágico que se enciende cuando se revela la verdad. Es un puente que debe construirse sobre las cenizas de la mentira. «La verdad cambia la historia, Mateo», dijo Isabela, mirándolo a los ojos con una tristeza serena, de esas que nacen de la sabiduría y el dolor profundo. «Saber que fuiste manipulado cambia mi forma de ver el pasado. Saber que no recibiste mi carta alivia el rincón más oscuro de mi alma. Pero la verdad no reconstruye sola una casa que ha sido reducida a cenizas». Mateo asintió apresuradamente, el pánico reflejándose en sus ojos al intuir la despedida. «Lo sé. No espero que me perdones hoy. No espero nada. Solo no me odies. Por favor, Isa, dime que ya no me odias». Isabela dejó caer su mano, separándose lentamente de él, y se puso en pie. Observó la habitación, su santuario, el imperio que había construido sobre el dolor que la familia de él le había causado. Luego miró al hombre al que nunca había podido dejar de amar en secreto, destrozado a sus pies. «Ya no te odio, Mateo», susurró ella, y al pronunciar esas palabras, sintió que un peso de 1000 toneladas se levantaba de su pecho. El aire finalmente entró limpio en sus pulmones. «Ya no te odio, pero tampoco confío en ti». Mateo bajó la mirada, aceptando la condena, porque sabía que la merecía. «Tienes que irte», dijo Isabela, su voz adquiriendo una firmeza suave pero inquebrantable. «No quiero irme. No quiero alejarme de ti nunca más», respondió él, negando con la cabeza, suplicando con la mirada. «Tienes que irte, Mateo», repitió ella. «No puedes quedarte aquí arrodillado pidiendo perdón en un suelo que te pertenece a medias. Aún tienes una vida allá afuera. Tienes una prometida que acaba de salir huyendo, un matrimonio arreglado y un imperio familiar que, por lo que veo, está cimentado sobre nuestra sangre. Hasta que no limpies tu propia casa, hasta que no seas libre de los fantasmas que nos destruyeron en primer lugar, no hay espacio para ti en la mía». Mateo la miró. Entendió el mensaje. Isabela no estaba cerrando la puerta para siempre. Estaba exigiéndole que cruzara esa puerta,
que peleara sus propias batallas, que recuperara su alma de las manos de su familia, y que luego, solo luego, si aún quedaba algo del hombre que ella amó, intentara regresar. Lentamente, con el peso del mundo sobre sus hombros, pero con una nueva y feroz determinación ardiendo en el fondo de sus ojos rojos, Mateo se puso en pie, se arregló instintivamente la chaqueta del traje, adoptando una postura que ya no era de arrogancia, sino de propósito absoluto. «Tienes razón», dijo Mateo, su voz aún ronca, pero desprovista de llanto. Era la voz de un hombre que acaba de decidir que va a ir a la guerra. «Voy a destruir cada mentira que construyeron. Voy a quemar su maldito tablero de ajedrez hasta las cenizas. Isabella. Y cuando no quede nada de la cadena que me ata a ellos, regresaré, y no me importará cuántos años tenga que esperar fuera de tus puertas para que me permitas volver a sostener tu mano». Isabella no respondió. Mantuvo su postura firme, su rostro sereno, observando cómo el hombre que había destrozado su pasado daba la vuelta, decidido a reescribir su futuro. Mateo caminó hacia las puertas de cristal del atelier. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que la mujer que dejaba en esa sala era la dueña de su alma. Al abrir la puerta, el viento frío del atardecer sopló en su rostro, secando los restos de lágrimas. El sonido de sus pasos se desvaneció en la calle, y las puertas dobles se cerraron con un suave chasquido. Isabella se quedó sola en medio del salón, envuelta en las sombras cálidas del crepúsculo y rodeada de sus propios logros. Miró el vestido de novia en el centro de la sala. La historia no había terminado. De hecho, por primera vez en 7 años, sentía que apenas estaba a punto de comenzar. Y aunque el miedo al abismo seguía allí, una diminuta, casi imperceptible chispa de esperanza comenzó a latir en el centro de su pecho, iluminando el largo y silencioso camino hacia la redención. El tiempo tiene una forma curiosa de tejer las heridas. No las borra, como nos prometen los cuentos de hadas, sino que las transforma en cicatrices de oro, haciéndonos más fuertes en los lugares donde alguna vez fuimos frágiles. A veces, la verdadera prueba del amor no es sobrevivir a la tormenta juntos, sino tener la valentía de caminar por separado a través del desierto, enfrentando nuestros propios demonios, para descubrir si al otro lado todavía anhelamos el mismo refugio. El perdón, el de verdad, no se otorga con palabras en medio del llanto. Se construye día a día, con acciones silenciosas que demuestran que el alma ha cambiado para siempre. Pasaron 6 meses. El invierno cedió su lugar a una primavera titubeante, y la ciudad continuó su ritmo frenético, ajena a los terremotos silenciosos que sacudían la vida de sus habitantes. Para Isabella, esos 180 días fueron un ejercicio de respiración consciente. Su imperio floreció aún más. El incidente con Camila se convirtió en un susurro lejano, ahogado por el éxito rotundo de su nueva colección de primavera. Revistas internacionales clamaban por una entrevista con la enigmática dueña del atelier, y su nombre, el que el abuelo de Mateo había jurado borrar de la faz de la tierra, brillaba ahora en letras doradas en las avenidas más exclusivas. Pero en el silencio de sus noches, cuando las luces del atelier se apagaban y se quedaba a solas con el maniquí de su vestido de novia, Isabella leía las noticias. No necesitaba buscar a Mateo. El mundo entero estaba presenciando su redención. La caída del Imperio Valcárcel no fue un espectáculo ruidoso de la noche a la mañana, sino un desmantelamiento quirúrgico, metódico y letal. Una semana después de aquel encuentro en el atelier, los periódicos financieros anunciaron la cancelación definitiva de la fusión entre las familias Valcárcel y la de Camila. Se habló de diferencias irreconciliables, pero los círculos de la alta sociedad susurraban sobre una ruptura abrupta e irrevocable dictada por el propio Mateo. Camila desapareció del mapa social, refugiándose en Europa para escapar de la humillación de haber sido abandonada a semanas del altar.
Pero eso fue solo el principio. Al mes siguiente, Mateo convocó a una junta de accionistas de emergencia. Isabela recordaba haber visto la fotografía en la portada de un diario. Mateo, vestido con un traje oscuro, el rostro severo, pero extrañamente en paz, flanqueado por abogados. Ese día, renunció públicamente a su cargo de vicepresidente, liquidó la totalidad de sus acciones en la empresa de su familia y donó una gran parte de ese capital a fundaciones que apoyaban a jóvenes emprendedores sin recursos. Renunció a su herencia. Renunció al apellido como escudo de poder. Y en un movimiento que dejó a la élite empresarial sin aliento, expuso las prácticas de monopolio y extorsión que su abuelo había utilizado durante décadas. El patriarca Valcárcel, acorralado por investigaciones federales provocadas por los documentos que su propio nieto había entregado, sufrió un colapso que lo apartó definitivamente del control de su compañía. Mateo había cumplido su palabra. Había quemado el tablero de ajedrez hasta los cimientos. Había destruido la jaula de oro que lo había mantenido cautivo y que había envenenado el único amor puro que había conocido. Y durante todo ese tiempo no llamó a Isabela, no le envió flores, no apareció en su puerta rogando atención. Respetó el límite que ella había trazado con una devoción casi sagrada. Entendió que ella no necesitaba promesas vacías escritas en tarjetas de regalo, sino la prueba irrefutable de que el hombre que había vuelto a por ella era libre. Fue un martes por la noche cuando el destino, con su ironía poética, decidió cerrar el círculo. Llovía, una lluvia constante, fría y rítmica que lavaba las calles de la ciudad y empañaba los cristales del atelier. Isabela acababa de despedir a Clara y se encontraba sola, apagando las últimas luces del salón principal. El aroma a té blanco y rosas frescas flotaba en el aire, mezclándose con la humedad que se filtraba desde el exterior. Se puso su abrigo de lana oscura, tomó su paraguas y caminó hacia las puertas de cristal dobles. Al abrir, el sonido del tráfico lejano y el repiqueteo del agua contra el asfalto la envolvieron. Respiró hondo, sintiendo el aire frío en sus pulmones, y se dispuso a abrir el paraguas. Entonces, lo vio. Al otro lado de la calle empedrada, bajo la luz mortecina de una farola que proyectaba un halo dorado en medio de la lluvia, había una figura. No llevaba un coche de lujo con chofer esperándolo. No llevaba un séquito de asistentes. Estaba de pie, bajo su propio paraguas negro, con las manos metidas en los bolsillos de un abrigo sencillo que ya estaba salpicado de agua. El corazón de Isabela dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse un segundo en el marco de la puerta. Mateo. No el vicepresidente arrogante. No el fantasma roto que se había arrodillado en su salón 6 meses atrás. El hombre que la miraba desde el otro lado de la calle bajo la lluvia era una versión completamente nueva y al mismo tiempo desgarradoramente familiar. Su rostro había perdido la tensión perpetua del mundo corporativo. Las ojeras oscuras habían desaparecido, dando paso a una expresión de calma profunda, la clase de serenidad que solo alcanza quien ha atravesado su propio infierno personal y ha sobrevivido para contarlo. Él no cruzó la calle de inmediato, se quedó allí, sosteniéndole la mirada a través de la cortina de lluvia, esperando en silencio, esperando su permiso. Isabela sintió que una ola de calor le subía por el pecho, disolviendo el último bloque de hielo que quedaba en su alma. Vio al hombre que había renunciado a millones de dólares, al estatus y a su propia familia, solo para tener el derecho moral de volver a mirarla a los ojos. Todo el resentimiento, todas las noches de llanto, todo el dolor del pasado parecieron ser arrastrados por el agua que corría por las alcantarillas. Con un movimiento lento, casi imperceptible, Isabela asintió. Un ligero movimiento de cabeza. Fue suficiente. Mateo comenzó a caminar. Cruzó la calle empedrada con pasos firmes, sorteando los charcos, sin apartar los ojos de ella ni por una fracción de segundo. A medida que se acercaba,
Isabella pudo notar los detalles. Su cabello oscuro estaba ligeramente húmedo en las puntas, y había una pequeña, casi tímida sonrisa curvando la comisura de sus labios. Se detuvo a 1 metro de ella, justo en el borde de las escaleras del atelier, quedando un escalón por debajo, obligándose a mirar hacia arriba, hacia ella. El sonido de la lluvia golpeando las telas de los paraguas llenaba el silencio. Estaban tan cerca que Isabella podía percibir de nuevo aquel olor, el aroma a madera de cedro, lluvia, y ahora, algo nuevo, libertad. «Buenas noches, Isabella», dijo Mateo. Su voz era grave, suave, envuelta en una calidez que hizo que a Isabella le temblaran ligeramente los dedos al sostener su paraguas. «Buenas noches», respondió ella, esforzándose por mantener la voz firme, aunque por dentro un vendaval de emociones amenazaba con derribarla. «Estás mojándote». Mateo se encogió de hombros levemente, restándole importancia, sin apartar sus ojos oscuros de los de ella. «He pasado demasiado tiempo escondiéndome de las tormentas», murmuró él, con una sinceridad desarmante. «Ya no les tengo miedo». Isabella tragó saliva. Sus ojos recorrieron el rostro del hombre frente a ella, buscando cualquier rastro de duda, cualquier sombra de las mentiras del pasado. No encontró nada, solo encontró devoción absoluta. «He leído las noticias», dijo Isabella, bajando un poco la guardia, permitiendo que un tono de suavidad se filtrara en sus palabras. «Renunciaste a todo». Mateo sonrió, una sonrisa triste, pero profundamente liberadora. Negó con la cabeza lentamente. «No, Isa. Renuncié a lo que no tenía valor, a lo que me asfixiaba». Sacó una de sus manos del bolsillo de su abrigo. Llevaba algo pequeño, envuelto en plástico para protegerlo del agua. Lo sostuvo frente a ella con un respeto casi religioso. «A lo único que nunca quise renunciar, me lo robaron hace 7 años. He pasado los últimos 6 meses intentando recuperarlo». Isabella miró el objeto en su mano. Era un sobre amarillento, gastado por el tiempo, con los bordes arrugados. Su propia letra, elegante y cursiva, adornaba el frente. Era la carta que había escrito en el suelo de su cocina 7 años atrás, la carta que creía destruida. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Isabella. Las lágrimas, calientes y sanadoras, acudieron a sus ojos sin pedir permiso. «Contraté a investigadores privados para rastrearla entre los antiguos archivos del jefe de seguridad de mi abuelo», explicó Mateo, su voz quebrándose ligeramente por la emoción, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Me tomó meses encontrarla, pero necesitaba tenerla. Necesitaba sostener en mis manos la prueba de tu amor, la prueba de lo valiente que fuiste, y leer cada palabra que me escribiste aquella noche». Isabella dejó caer su paraguas. El objeto golpeó el suelo con un sonido sordo, y la lluvia comenzó a mojar su cabello y su abrigo oscuro, pero a ella no le importó. Todo el dolor, toda la humillación de sentirse ignorada y desechada, se curó en ese preciso instante. Él la había leído. Él había buscado a través del fango de su propia familia para rescatar su voz. Mateo soltó su propio paraguas al instante al verla desprotegerse, sin importarle que el agua helada cayera sobre ambos. Dio un paso hacia arriba, acortando la distancia hasta que sus pechos casi se rozaron. Sus manos, grandes y cálidas, temblaron mientras se alzaban y acunaban con infinita delicadeza el rostro de Isabella, sus pulgares limpiando las lágrimas que se mezclaban con las gotas de lluvia en sus mejillas. «Leí cada palabra, mi amor», susurró Mateo, acercando su frente a la de ella, cerrando los ojos mientras inhalaba el aroma de Isabella como si fuera oxígeno. «Y he venido a responderte. 7 años tarde, pero he venido. No tengo un imperio que ofrecerte. No tengo millones en cuentas bancarias. Ahora soy solo un hombre que acaba de alquilar un pequeño local en las afueras,
para abrir una consultoría honesta. Soy solo Mateo. Pero si todavía hay un rincón en ese corazón inmenso que tienes para mí, te juro por mi vida que pasaré cada segundo de los años que me queden demostrándote que jamás te volveré a soltar. Isabela cerró los ojos, dejándose sostener por esas manos que había extrañado cada día de su vida. El frío de la lluvia desapareció, reemplazado por un calor absoluto que irradiaba desde el centro de su pecho. Abrió los ojos y lo miró. Ya no veía al verdugo de su pasado, sino al compañero de su futuro. Al hombre que había tenido que perderlo todo para ganar su propia alma. Lentamente, Isabela levantó sus propias manos y las posó sobre el pecho de Mateo, sintiendo el latido desbocado de su corazón bajo el tejido húmedo del abrigo. El imperio ya lo construí yo, Mateo, susurró Isabela, una sonrisa radiante y purificadora, rompiendo a través de sus lágrimas. Lo único que necesitaba era a ti. Y allí, bajo la lluvia, en el mismo escenario donde años atrás la traición pareció haber dictado la última palabra, el dolor fue finalmente sepultado. Mateo se inclinó y unió sus labios a los de ella en un beso suave, reverencial y profundo. No fue un beso lleno de urgencia adolescente, sino un reencuentro de dos almas adultas que habían navegado por la oscuridad más absoluta y, contra todo pronóstico, habían encontrado el camino de regreso a casa. Un beso que sabía a perdón, a promesas cumplidas y a segundas oportunidades ganadas a pulso. A veces, la vida nos rompe en 1000 pedazos para obligarnos a construir una versión mucho más fuerte y hermosa de nosotros mismos. Si estás escuchando esto y sientes que el peso de una traición o un abandono te ha dejado sin fuerzas, quiero que te mires en el espejo. Quiero que veas a la persona resiliente que eres. El dolor que alguien más te causó no define tu valor, define sus propias carencias. No permitas que el resentimiento te convierta en alguien frío. Úsalo como combustible para construir tu propio imperio, ya sea emocional, profesional o espiritual. Las segundas oportunidades existen, sí, pero no son regalos caídos del cielo. Se exigen. Se construyen sobre la base del respeto mutuo, de la verdad absoluta y, sobre todo, del amor propio. No te conformes con migajas de afecto. Exige que quien quiera entrar en tu vida esté dispuesto a luchar por su propia redención, tal como Mateo tuvo que hacerlo. Mereces a alguien que no le tenga miedo a la lluvia, alguien dispuesto a quemar el mundo entero con tal de no soltar tu mano. Gracias por acompañarme en esta historia, mi querida amiga. Si estas palabras han tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal para que sigamos sanando juntas en cada relato. Déjame un comentario contándome qué te pareció la decisión de Isabela y cómo habrías reaccionado tú en su lugar. No olvides dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que necesite recordar hoy lo mucho que vale. Hasta la próxima historia. Cuídate mucho y recuerda que, por más oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a brillar para los que no se rinden.